Buen día a todas las personas que nos ven y nos escuchan en YouTube, por el canal del Colegio de Bioética y Terapia del Estado de Jalisco AC y por las televisoras que nos transmiten, en este caso pues la televisora de la Unison. También mi nombre es Omar Becerra y estaré en este espacio compartiendo con ustedes información relevante, oportuna y veraz con un enfoque bioético para que desde la comunidad de donde usted nos ve podamos conversar sobre estos temas de interés, ¿no? Les presento a mis compañeras Mari Méndez y Gloria Pérez. Adelante. Hola Omar, bienvenidos nuevamente a un programa más de temas de bioética. En esta ocasión pues con un tema muy interesante, ¿no es así, Gloria? Sí, claro que sí. ¿Qué tal, Omar? Mari, los saludo desde el paradisíaco desierto de la ciudad de Hermosillo, a todo nuestro auditorio que nos ven y nos escuchan por medio de nuestra página de YouTube del Colegio de Bioética del Estado de Jalisco. Les recordamos que tenemos la página oficial de los temas de bioética en Facebook. Esperamos que las personas que nos ven y nos escuchan puedan participar activamente en este programa desde nuestra página de Facebook, Temas de Bioética. Así es, Gloria. Bueno, pues el tema del día de hoy es muy conocido por todo nuestro auditorio y bueno, se ha vuelto tendencia prácticamente desde enero, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el virus, el cual estamos padeciendo y esta pandemia, el COVID-19, pero en esta ocasión vamos a hablar desde una perspectiva un poquito distinta, ¿no? Vamos a hablar desde la perspectiva del médico que está en terapia intensiva. Así es, María. Hace unas semanas fue una desalentadora noticia para todos nosotros que nuestro país se encuentra entre los 5 países con más defunciones. Y no nada más eso, sino en el primer lugar de defunciones de personal de salud. Para sobre un invitadazo. Él es médico, bueno, es un médico que se ha encontrado en la primera línea de batalla desde el día 1 de la llegada del virus a Sonora. Y no tan solo eso, sino que vivió en carne propia los estragos de esta enfermedad, llevándolo a estar como paciente en terapia intensiva. Él es el doctor Sergio Jacobo López. Él es médico egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Realizó su especialidad en medicina interna en la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Centro Médico del Noroeste del IMSS, en Ciudad Obregón, Sonora. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna en el Hospital General de la Zona número 14, IMSS Hospital COVID Hermosillo, y consulta por medio privado en uno de los hospitales más prestigiados de la ciudad de Hermosillo, Sonora. Bienvenido, doctor. Doctor Sergio Jacobo, bienvenido al programa Temas de Bioética. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, me parece un buen tema del que hablar. Yo trataré de dar un enfoque en cuanto a la transición del paciente, como se dice, de un piso de medicina interna hacia un área de terapia intensiva, porque eso genera mucha, como ya lo comentaron, ¿no? Controversia, estrés y conflicto entre el familiar y el médico, dado que no hay una interacción entre estas tres partes, ¿no? Médico, paciente y familiares. Todos estamos por separado, los únicos que interactuamos es el paciente y el médico. Entonces, sí me gustaría mi punto de vista como internista sobre el ingreso a terapia intensiva y qué criterios hay que tomar en cuenta sobre esta patología que previamente era desconocida y ahora se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Bien, pues adelante, lo escuchamos con su testimonio y con todos sus conocimientos respecto al tema. Bueno, primero que nada, me gustaría un preámbulo, ¿no? Hasta a finales del 2019, pues era una patología desconocida. Solo se veía que en una ciudad, Wuhan, China, se estaban presentando numerosos casos de neumonías atípicas, por así decirlo, ¿no? No es el tipo, ¿por qué atípica?
por la presentación tanto clínica, bioquímica y radio, de imagen en estos pacientes. La neumonía atípica, pues es una presentación rara, pero lo vemos con cierta frecuencia nosotros en la práctica diaria y que puede tener múltiples causas, ¿no? Infecciones desde, igual, virales, bacterianas, por hongos, enfermedades autoinmunes, neumopatías intersticiales, toxicidad por fármacos, ¿no? Pero la neumonía típica es un reto diagnóstico, ¿okay? Entonces, por eso se generó cierta confusión de manera inicial en esta parte del mundo, porque estuvieron llegando muchos pacientes con las mismas características y con un patrón de evolución bastante agresivo. Ya el coronavirus como tal, pues pertenece a una familia de virus con los cuales ya hemos estado en contacto por mucho tiempo y que han generado cierto grado de epidemias, pero en menor cantidad en cuanto a pacientes enfermos, pacientes críticos y pacientes fallecidos, ¿no? En Japón, con el Medio Oriente, ha habido casos por coronavirus similares, pero no a esta magnitud, ¿no? Entonces, por lo que vemos, se diseminó muy rápido la globalización de nuestro medio, ¿no? Teniendo en cuenta que en 1918 hubo una epidemia, por decir, parecida a la que estamos viviendo ahora, donde murió una gran cantidad de población, pero aún así se contuvo por la falta de acceso ¿cómo se llama? A medios de transporte, de envíos y cosas por las cuales se transmite el virus, ¿no? En mi medio o en lo que yo trabajo, que es la medicina interna, veo desde el paciente que está en su casa, que se enferma y que pide ayuda o que solicita atención médica, hasta el paciente que está hospitalizado en el área de medicina interna, porque cumple criterios para lo mismo, pero no es lo mismo un paciente de piso de medicina interna a un paciente grave. No es un paciente grave que un paciente críticamente enfermo. Y también tiene que haber mucho de terapéuticas para los pacientes y criterios de ingreso a una terapia intensiva, ¿sí? También ha habido mucha controversia en cuanto al tratamiento de estos pacientes. Muchos realmente no han tenido la eficacia esperada para tratar esta enfermedad, salvo unos cuantos que reducen la mortalidad. Lo que queremos decirles es que lo que se quiere es frenar la respuesta inflamatoria del cuerpo y ya sobre eso aminorar las complicaciones. Hay que tener en cuenta que lo que vemos en las noticias, lo que vemos en las redes sociales y todo esto, es una pequeña porción de los pacientes, ¿sí? Teniendo en cuenta que el 80% de los pacientes no van a ocupar hospitalizarse, que van a estar en su casa y no va a haber mayor trascendencia, ¿no? Van a cursar un cuadro asintomático, presintomático, leve o moderado, sin necesidad de hospitalizar. Por si que estamos viendo que abarrotaron los hospitales, que abarrotaron las terapias intensivas en muy corto tiempo, como una ola que si bien se vio venir, no se pensó en las consecuencias que traería, ¿no? Entonces, cuando uno ve tantos pacientes en un hospital, estamos hablando de un 20%. Entonces, hay otro 80% que anda en su casa o que anda infectando a más personas o que está en contacto con otros pacientes sanos, ¿no? De este 20%, el 5% es el que va a ocupar o el que va a requerir ingresar a una terapia intensiva. Bueno, y que va a cumplir criterios, ¿no? Porque hay pacientes que están hospitalizados, pero que no cumplen criterios para pasar terapia intensiva. Siempre, bueno, ha habido guías para valorar el ingreso a terapia intensiva.
yo las conozco, pero yo no soy el que las ejecuta. Las ejecuta el intensivista en turno sobre su criterio, sobre el paciente y sobre la prioridad que tenga, ¿no? Siempre es en base a prioridad. Uno, ver que el paciente se pueda beneficiar del ingreso a terapia intensiva. ¿Okay? Ver que cumpla en cuanto a edad, comorbilidades, también estado neurológico previo a la hospitalización, porque no es lo mismo, desgraciadamente, ingresar a un paciente con demencia, postrado, que cumple con criterios de severidad, que un paciente joven, económicamente activo, y que cuando salga de esto tenga mayor probabilidad de recuperarse de las secuelas, ¿no? Porque una cosa es estar en terapia intensiva y luego vienen las secuelas, ¿no? Sabemos que hay secuelas neurológicas, vasculares, neurológicas, ¿por qué no? Digo, hay mucho estado post-COVID y otros síndromes, ¿no? Provocación de traqueostomías y polineuropatías que generan que el paciente esté mucho tiempo hospitalizado. Entonces, sí hay consenso en las diferentes asociaciones médicas, ¿no? De terapia, critical care, Estados Unidos, Europa, en México hay lineamientos también, incluso por instituciones, ¿no? Seguro Social de los criterios, la Secretaría de Salud también. Pero también hay que tomar en cuenta, como les digo, las comorbilidades del paciente. Entonces, hay que tener también, pensar muy bien que es una enfermedad nueva. Previo a esto, ya se tenía todo bien establecido de qué paciente puede o no ingresar a terapia intensiva. Pero esto sobrepasó todas las proyecciones que se tenían, ¿no? Entonces, tenías con criterios para ingreso y de una tienes 30 para una cama. Entonces, ¿a quién vas a dejar, no? Ya se vuelve, si no una decisión salomónica, pensarlo con mucho criterio y precisamente en las unidades hospitalarias institucionales depende del criterio del médico en turno, ¿no? Quizás que no lo voy a pasar porque no va a tolerar o porque, ok, tengo una paciente embarazada. Pues llamamos de un binomio de una posible muerte materna. Entonces, desgraciadamente, eso va a desplazar a los demás pacientes. ¿Okay? Y pues se justifica, ¿no? El médico justifica su ingreso a este paciente con este criterio en base a elementos de mi hospital. Bueno, eso sería más o menos un preámbulo de lo que sabría yo. Doctor, sabemos que usted ha vivido esta pandemia desde ambas perspectivas, ¿no? Tanto como médico cuidador y también como paciente. ¿Cómo considera usted que eso ha cambiado su sensibilidad para, digamos, el trato a los pacientes que ahora tiene? Muy buena pregunta. En lo personal, yo he tenido diferentes problemas respiratorios a lo largo de mi vida y pues he tenido que enfrentarlos, ¿no? Pero esta enfermedad fue muy distinta a todo lo que yo había padecido anteriormente. Uno como médico, que en lo personal pasa es que pierdes el control, ¿sí? Pierdes el control sobre tu cuerpo y tú puedes pensar que si te estás haciendo tal o cual cosa bien y tomas o no el consejo de alguien más. Y cuando realmente viene la disnea o la sensación de falta de aire ante un mínimo esfuerzo, es cuando pasas te pierdes el control y pasas una fase donde te asustas, ¿no? Te asustas, te da ansiedad. Y claro, el COVID provoca también manifestaciones neuropsiquiátricas, como ataques de ansiedad, e incluso episodios psicóticos pueden llegar a tener los pacientes, ¿no? Entonces pierdes el control, dejas de ver que laboratorios o tomografías y solo te concentras en poder respirar. Respirar, desgraciadamente,
A mí me tocó ser de ese 5% de pacientes que tuvo que pasar a terapia intensiva. ¿Por qué? Afortunadamente o desafortunadamente cumplí los criterios, ¿no? Había espacio en ese tiempo y sí, la sensación de muerte inminente no se la desea a nadie. Por eso cuando veo un paciente de en adelante que me dice que se está ahogando por COVID, sé exactamente a qué se refiere, ¿no? Y lo único que quieres es que vas a estar bien, o mínimo que te digan eso, ¿no? El problema es ser médico y ver las diferentes terapéuticas que manejan diferentes colegas y estar empapado de esta enfermedad, estar estudiando todos los días y ver que te toman un medicamento que no te va a servir, pues eso te genera ansiedad, ¿no? Te genera ansiedad y dices, ¿para qué me lo ponen? Pero bueno, afortunadamente a mí me tocó un excelente equipo médico, entonces sí cambió mucho mi perspectiva, más porque mi familia se ve involucrada también en esta enfermedad, ¿no? Perdió familiares, mi esposa estuvo enferma, entonces te cambia todo y tus prioridades también cambian. Doctor, hay un momento en la evolución de la enfermedad donde el paciente, por más ganas que tenga de vivir, su cuerpo ya no le responde. Hay una parte, bueno, aquí lo que yo veo es que el paciente generalmente, ¿cómo empieza esta enfermedad? ¿No? Empieza un cuadro gripal, a veces no tan intenso, que tiene una efervescencia para el día 5, día 6, el paciente piensa que ya se curó, que ya lo libró, pero no, apenas va a empezar lo más fuerte, ¿no? Que es la tormenta de citocinas o la fase inflamatoria o como se les diga, ¿no? Como se les menciona. Entonces llega el día 10 y se siente mal, no estoy mejorando, el paciente, como digo, pierde el control de su cuerpo y sí, llega el momento que es tanta la inflamación pulmonar que pierde, que por más que ellos quieran respirar, no es suficiente. Hay diferentes modalidades para ayudar a un paciente con disnea, con hipoxemia, con insuficiencia respiratoria, para ayudarlos a optimizar su oxigenación y a minorar esto. Pero que no todos los pacientes que llegan a un hospital te van a intubar o van a requerir más ayuda. Pero sí, están las puntas nasales, está la mascarilla con reservorio, está un dispositivo que se llama dispositivo de alto flujo, que es muy útil, es muy caro, pero que ayuda a una frenada de la fase inflamatoria que poco a poco se vaya desatando. Y de ahí sigue ventilación invasiva y la intubación. Yo estoy muy a favor de la ventilación invasiva temprana, les va mejor a los pacientes. Hubo un tiempo que se satanizó esa modalidad, pero realmente les va mejor. Pero sí, si la respuesta es, si en algún momento, por más que quiera el paciente, ¿cómo se llama? Salir adelante, su cuerpo se lo va a impedir y no queda otra más que dejarse llevar. Doctor, hablando, bueno, pues de los desafortunados decesos de todo el personal médico hasta la fecha, ¿piensa usted o cree usted que una de las causas de esos decesos sería la falta de insumos médicos, digamos, insumos para proteger al personal médico? ¿Cómo ve usted esa parte? Bueno, sí es una parte, es un conjunto de factores, ¿no? Que condicionan el mayor, o ¿cómo se llama? Que condicionan que se infectan los médicos, enfermeras, camilleros, todo el personal que entra ahí. Una, sí, no siempre hay el material o el equipo completo para entrar a estas unidades, ¿no? La OMS, todas las instituciones ponen como en el N95 el ideal, pero hay diferentes marcas, calidades y
características que no cumplen con la norma. Ese por un lado, ¿no? Toda la indumentaria a veces es eficiente. Yo lo vivo día a día. Quisiera tener más con que protegerme cuando voy a seguro, es parte. Pero bueno, es con lo que tengo que trabajar, ¿no? Eso es algo importante, ¿no? La falta de indumentaria sí es real, pero realmente en lo personal, si en algún momento no hay lo suficiente, mis jefes directos me han dicho, si no está lo suficiente, no tienes por qué entrar, ¿no? Entonces ya eso queda a criterio, ¿no? Y la otra muy importante es a la hora, hay dos partes muy importantes a la hora de usar un equipo de protección personal. Una a la hora de ponértelo, ¿okay? Saber cuál es la técnica correcta de colocación de indumentaria, que alguien te vea a la hora de ponértelo y que te ayude a que no quede expuesto en una extremidad o parte del cuerpo, ¿no? Y la otra, la que se me hace a mí más crítica, es a la hora de retirarse, ¿okay? Si no se conoce bien la técnica, si se tiene prisa, a veces las mascarillas, los respiradores que usamos generan mucha ansiedad, los lentes, tienen dolor de cabeza y muchas personas lo que quieren es quitárselo como de lugar, ¿no? Entonces, dejando de lado las medidas de seguridad pertinentes. Otra que yo veo de bastante riesgo es a la hora, porque no solo es, ok, ya me lo quité correctamente, ¿qué voy a hacer después? Supone que hay que retirarse el traje quirúrgico institucional o del hospital donde se vaya y bañarse. Pero ahí es cuando yo veo mayor riesgo de contagio, ¿no? Porque llega todo el personal a la misma hora a quererse bañar, a retirarse todo lo que quiera y es cuando pueden ocurrir mayores infecciones. Entonces, sí es una combinación de factores, ¿no? Una, tener el equipo adecuado. Dos, saber cómo utilizarlo. Y tres, tener la educación de qué hacer después de retirarlo, ¿no? Pues muy importantes los puntos que menciona ahí, ¿no? Y bueno, yo tengo otra pregunta, doctor. A veces las personas cuando pues han caído enfermas de este virus, han optado por rentar lo que son tanques de oxígeno, ¿no? Para uso en casa. ¿Qué opina usted sobre esta situación? Pues es un punto muy importante. ¿Por qué un paciente ocupa oxígeno? ¿Por qué alguien recomendaría indicarle oxígeno a un paciente en su casa? ¿Sí? Las indicaciones de oxígeno domiciliario también son claras, ¿no? Es el paciente con EPOC, fases terminales, paciente con cáncer, metástasis pulmonares. Para mí el oxígeno, como tal suplementario, es para ayudar al paciente a salir adelante, pero se hace un mal uso de esto. De hecho, yo no lo recomiendo en un paciente ambulatorio, que solo lo recomiendo cuando esté en convalecencia, cuando ya pasó todo y doy de alta a su casa. ¿Qué pasa a un paciente que le ponen oxígeno en su casa? Pues empeora, y empeora, y empeora. Y de tener 3 litros, tiene 5 litros, y así se va yendo hasta que ya se está ahogando. Entonces, ahora sí, me voy al hospital, y como ven, vengo con falla renal, vengo con falla cardíaca, vengo con alteraciones neurológicas. Si es que al levantarme de la cama no hice muerte súbita por hipoxemia, que es una de las complicaciones, que es lo que se veía en los pacientes en Wuhan, que caían muertos en las salas de urgencias sin saber por qué. Esta enfermedad provoca, o lo que hemos visto es que puede estar saturando muy bajo, 70%, y el paciente está platicando contigo como si nada, siendo que por otra enfermedad estuviera inminentemente ya con alteraciones neurológicas, ¿no? ¿Y qué pasa? Al pararse o al querer hacer una actividad, hay un colapso circulatorio, baja más toda la saturación y el paciente cae haciendo muerte súbita, ¿no? Entonces llegan en etapas más avanzadas, no se aplicó un tratamiento, y el paciente llega más grave y casi siempre llega a la intubación directa, ¿no? Entonces, yo no lo recomiendo porque son pacientes que llegan en peores condiciones. Una es, depende de quién lo recete, es quitarse el problema de encima
es que ponte oxígeno, te sientas mejor, porque muchos pacientes lo que quieren no es hospitalizar, ninguno quisiéramos estar hospitalizados, ¿no? Y siempre queremos oír lo que nosotros queremos. Pero yo por eso no doy consultas por videollamada, porque si no toco al paciente, si no lo reviso, no le puedo decir si estás bien. Porque puede estar platicando conmigo saturando 85. Se ve bien. Entonces, sí, desgraciadamente la pandemia generó que la telemedicina pues se extendiera, ¿no? Pero es ambiguo, desgraciadamente. Pero sí, la pregunta, la respuesta es no, no lo recomiendo en lo absoluto. ¿Por qué? Porque es un paciente que yo sé que va a llegar más mal conmigo y que tiene mayor riesgo de complicaciones en que si hubiera llegado a etapas más tempranas, le hago una tomografía, valoro bioquímicamente datos de severidad y ya lo hospitalizo o lo mando. Doctor, recapitulando hacia ese momento que nos platica usted, donde en una terapia intensiva hay más pacientes que los que pudieran ustedes atender. ¿Les fueron hechos llegar guías bioéticas para acción de los pacientes para tomar ese tipo de decisiones, doctor? Sí hay, hubo unas no redactadas inicialmente, ¿no? Todos estamos hablando de que esto fue un boom. Inicialmente no había gran bibliografía en cuanto a bioética. El decidir quién pasa y quién no pasa, ya dependía del criterio médico, ¿no? Sí hubo algunos intentos ahí de pero también, ¿qué pasa? Eso es en un ambiente ideal, ¿no? Donde tienes mucho más espacio y donde puede ser más justo. Bueno, no hay injusticia, ¿no? Pero donde puede ser más objetivo a la hora de ingresar a un paciente y tener las consideraciones bioéticas pertinentes. Pero aquí no, simplemente fallece un paciente, se desocupa una cama y ver qué puedes hacer, ¿no? Entonces, en nuestro medio, en nuestro país, no se pudo. No se pudo, no por falta de ganas, sino por falta de insumos, falta de espacios. Y bueno, y a lo que voy, como comenta, no hay algo así formal o que yo haya visto en cuanto a este tema, ¿no? Se deben tomar acciones, sí. Porque como vemos, están otra vez aumentando los casos, aunque ahora hay más espacio, se puede volver a llenar, ¿no? Entonces, se podría catalogar los hospitales de guerra, ¿no? De decidir quién sí, quién no. Solo hacerlo de manera muy consciente, ¿no? De qué aspectos tomar en cuenta. Muy bien, doctor. Muy interesante esta información que maneja. ¿Y tendrá alguna recomendación para nuestra audiencia en cuestión de prevención? Sí. ¿Qué les puedo recomendar yo? Lo que yo he visto en estos últimos días o meses, se perdió el miedo a la enfermedad, se perdió el miedo a las complicaciones, ¿no? Se optó por el aceptar un destino no escrito. Es decir, ¿sabes qué? Yo me voy a salir, voy a ir a tal reunión, a tal restaurante, con la familia, y acabas a mí ya me dio COVID, ¿no? Entonces, pero todavía no sabemos todo de la enfermedad. Apenas estamos viendo complicaciones que hubo, que no sabemos si se van a quitar de todo, como las alteraciones oftálmicas. También yo recomendaría seguir todavía guardando distancia, ¿no? Que al fin de cuentas es lo único que va a salvar la vida. Ya enfermo, si hasta cierto punto no es un volado, aunque estés joven, aunque no tengas comorbilidades, te puede ir mal. Pero sí, retomar esas medidas tan básicas como la sana distancia. Y también ser prudente a la hora de que si uno se siente mal, no acudir a lugares donde puedan encontrarse las personas. Es algo muy común. Incluso yo he hablado para dar informes
me dice, escúchame, estoy enfermo, pero estoy aquí en el banco pagando rápido. Entonces, se ha perdido el miedo y la conciencia y también falta de interés de las personas. Entonces, pues, se pagará un precio alto por eso, como se ha hecho. Muy bien, doctor, pues le agradecemos la oportunidad de acompañarnos y compartir todos sus conocimientos pues con nuestra audiencia en un tema que está desbordado ahorita, ¿no, Gloria? Así es, muy interesante poder conocer el testimonio del doctor desde su punto profesional y también como paciente de haber sobrevivido una terapia intensiva con el virus del COVID. Así es, Gloria y Omar, muy interesante el tema que nos platica el doctor Sergio. Y bueno, desde el punto de vista bioético, como lo menciona, aquí en México pues faltan un poco esas guías, ¿no? Que determinen qué tipo de pacientes van a recibir, digamos, esta ayuda de terapia intensiva, ¿no? O de conectarlos a un respirador. Y bueno, sabemos que hay algunas pautas internacionales que siento yo México tiene que, desde el sistema de salud pública, tiene que pues empezar a utilizar, ¿no? Empezar a ver y empezar a generar un poquito de movilidad en materia de este conocimiento que llegue precisamente a los profesionales de la salud que están siendo pues el frente de batalla contra esta pandemia de COVID. Así es, Mari, hay que tomar conciencia crítica de lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Entonces, pues esa sería como mi conclusión, o sea, como tomar esa conciencia, ¿no? De la gravedad del asunto. Así es. ¿Qué opinas, Gloria? Y definitivamente tener en cuenta todos los principios bioéticos para la creación de este tipo de guías que son tan necesarias en este momento de crisis que estamos viviendo en todo el mundo, una crisis de salud que nunca la vimos venir, como lo mencionó el doctor, pero pues que hay que afrontarlo y tenemos los elementos para hacerlo. Muy bien, pues los esperamos en nuestra siguiente emisión, estén muy pendientes del siguiente tema. Doctor Sergio, pues ha sido un placer que nos haya prestado este tiempo y el espacio. A nuestro público también le agradecemos el que nos permitan llegar con estos temas hasta donde ellos se encuentren. Y les recordamos que nos busquen en el canal de YouTube del Colegio de Bioética y Terapia de Jalisco, en este espacio que pues es pensado para ellos precisamente. Doctor Sergio, le agradecemos el habernos acompañado y habernos compartido toda su experiencia. Doctor, en la ciudad de Hermosillo, ¿en dónde lo podemos encontrar? Bueno, primero que nada, muy agradecido y felicitarlos por este portal para poder tocar este tipo de temas bioéticos, la verdad. Los felicito mucho. Todo esto pues les lleva tiempo, les quita tiempo familiar, también para su vida diaria. Creo que lo hacen muy bien. Y el agradecido soy yo, que me han tomado en cuenta, que han tenido la amabilidad de invitarme. Y primero que nada, pues muchas gracias y pues sigan adelante y éxito en todo lo que hagan. Gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Doctor, ¿en dónde lo podemos encontrar? Platíquenos. El Hospital San José. Y los puedo atender con todo gusto. Muchas gracias. Gracias, Mari. Gracias, Omar. Gracias al doctor. Los esperamos aquí en nuestro siguiente programa con un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre la reconstrucción mamaria. Vamos a tener como invitado a uno de los mejores cirujanos plásticos del noroeste del país, el doctor Ramiro Espinosa Mata. Nos va a acompañar para hablar sobre el tema de la reconstrucción mamaria de las pacientes que han librado el cáncer de mama.